Días para todos. Hoy vamos a continuar viendo algunas de las alteraciones mendelianas, pero nos vamos a seguir enfocando en las interacciones que son intralocus. Para contextualizar y recordar un poco lo que nosotros habíamos visto la clase pasada, nosotros habíamos visto algunas interacciones alélicas que tienen que ver específicamente con intralocus. ¿Qué es intralocus? Para que nos contextualicemos. Recordemos nosotros específicamente que los locus o un locus es el sitio específico o el lugar específico ocupado por un gen, ¿sí? O por un alelo. Cuando nosotros hablamos de interacciones genéticas intralocus, nosotros estamos hablando esas interacciones que se dan entre sitios específicos de cromosomas homólogos. ¿Qué tipo de interacciones existen? Nosotros ya vimos la interacción génica que encontró Mendel, que es la dominancia-recesividad, es decir, si yo tengo un alelo dominante en uno de los pares génicos, pues este alelo dominará sobre uno recesivo. Entonces, esta es como esa primera relación que nosotros vimos. Nosotros también vimos la clase pasada la dominancia incompleta, en la cual nosotros veíamos que si tenemos dos pares de genes, por ejemplo, A y tengo otro que lo voy a llamar A rayita, vamos a encontrar que ninguno de los dos genes domina, sino que la expresión de estos dos genes me va a generar es un nuevo fenotipo, ¿sí? Pero ¿por qué esa interacción es específicamente intralocus? Pues se llamaría intralocus porque estamos hablando de que esa dominancia intermedia se va a generar entre dos sitios específicos. También vimos nosotros la codominancia, que es cuando dominan los dos genes específicos, es decir, no hay uno que domine sobre otro, sino los dos están presentando. Hoy vamos a ver alelos múltiples y algunas sobredominancias adicionales. Después de esto, la siguiente clase nosotros veremos, si algunos quieren ir de pronto leyendo al respecto, otro tipo de interacciones que son no alélicas, es decir, no se dan entre alelos específicos, es decir, que van a ser interloci, es decir, entre sitios diferenciados. Entonces eso era como para contextualizar un poco respecto a lo que hemos visto y a esas interacciones que nosotros podemos tener en los cromosomas que son homólogos. Bien, entonces, como les digo, si quieren de pronto algunos, después de que van esta clase también, repasar un poco sobre epistasis o empezar a leer un poco, sería conveniente porque este es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces, como les decía, Mendel pues no se equivocaba, lo que él encontró fue ese tipo de relación interloci, ¿cierto? Intralocus, perdón. Específicamente, él encontró esa relación dominancia-recesividad, pero ya vimos que hay otros tipos de relaciones que se consideran de alguna manera alteraciones a las leyes de Mendel. Otro tipo de esas relaciones son los alelos múltiples. ¿Qué significan los alelos múltiples? Nosotros hasta este momento habíamos visto que lo que Mendel había estudiado o lo que Mendel logró estudiar fueron pares de genes que tenían dos versiones, es decir, por ejemplo, si él estaba estudiando el color de la semilla, nosotros veíamos que teníamos unas semillas que eran de color amarillo y teníamos unas semillas que eran de color verde, ¿bien? Pero resulta que si nosotros ya nos ponemos a pensar en ciertas cuestiones de la naturaleza, no todo tiene solamente dos versiones, ¿sí? O es A o es B, no es así. Tenemos muchísimas más versiones. A esto es a lo que nosotros llamamos alelos múltiples. Quiere decir que, por ejemplo, si viéramos el color de la semilla o retomáramos la parte de color de la semilla, que existen otros alelos adicionales, ¿sí? A ese que yo ya conocía, A de amarillo, verde, puede ser, digamos, rojo, ¿sí? Otro que sea morado, ¿sí?
pero a todos yo los voy a simbolizar o van a tener de alguna manera también la letra A, ¿sí? Entonces, aquí me está mostrando que yo puedo encontrar diferentes fenotipos gracias a las interacciones alélicas de más de 2 pares de genes, ¿sí? De 2 versiones específicas de un gen puntual. Entonces, lo que estamos viendo acá es uno de esos ejemplos, el color del pelaje de los conejos. Resulta que si ustedes se ponen a pensar en los conejitos, ellos tienen muchísimos colores y puede ser que hayan más colores de los que les estoy mostrando aquí, pero estos son los que se han estudiado y se ha encontrado que el dominante es este fenotipo que parece como negrito o es más bien como grisecito y se llama alelo salvaje, ¿sí? Tenemos otro que llaman chinchilla, tenemos otro que es el Himalaya y tenemos el albino. Cuando uno tiene muchos alelos que trabajan o que están interactuando para la misma característica, en este caso es el color del pelaje, nosotros simbolizamos de esta manera qué tipo de alelo es el más dominante. Es decir, si ustedes notan aquí, lo que me está diciendo es el genotipo salvaje o el alelo salvaje domina sobre todos estos. Es decir, si yo tuviera o este conejo se juntara con un Himalaya, ¿quién va a dominar? Pues el conejo salvaje. Es decir, se observaría que toda la descendencia sería salvaje porque él domina sobre cualquiera de los otros, ¿sí? ¿Y cuál es el más recesivo, por decirlo así? Este sería el más recesivo, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener claro porque pues aunque hay muchos alelos presentes, la interacción pues igual siempre se va a presentar entre 2 cromosomas homólogos, es decir, aquí yo podría tener fácilmente, por ejemplo, el CCH, que era el chinchilla, y en este otro cromosoma o en este otro alelo yo tendría el CH, que era el Himalaya. Si nosotros revisamos aquí cuál es el que domina sobre el otro, estamos viendo que el CCH, que es el chinchilla, domina sobre el Himalaya, ¿sí? Quiere decir que si estos tuvieran unos hijos o si esta fuera el genotipo de un individuo en particular, ¿qué color de pelaje tendría? Pues el color de pelaje chinchilla. ¿Por qué? Porque chinchilla domina sobre Himalaya. Pero si, por ejemplo, Himalaya, ¿sí? Se juntara, Himalaya que me lo ponen con CH acá, ¿cierto? Se cruzara con un albino, ¿sí? Un conejo albino. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a obtener toda mi descendencia un híbrido que es CHC, es decir, este da este alelo, este da este alelo. Y aquí Himalaya domina sobre albino, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que entender cuando yo trabajo alelos múltiples. Bueno, ¿quién es el que domina sobre cuál? Y adicionalmente entender que esos alelos múltiples, esas interacciones me van a dar varios o diferentes fenotipos. Se considera que genéticamente todos estos alelos que se han presentado y que generan estos fenotipos múltiples han sido a través del tiempo mutaciones que se van generando específicamente en esos genes puntuales y en esos alelos, y por eso es que pues uno puede observar diferentes coloraciones. Aquí hay otro ejemplo, este es un pato del hemisferio norte, es decir, ustedes lo pueden encontrar en Europa o lo pueden encontrar en Estados Unidos y se llama ánade, ¿sí? Entonces, en este tipo de pato ustedes están viendo que tenemos 2 patos con 2 fenotipos diferentes. Entonces aquí tenemos un pato específicamente que tiene un alelo MR y es heterocigoto, y miren que su otro alelo es el alelo MD, así lo simboliza. Me gustaría que ustedes notaran algo importante aquí, y es que
específicamente las letras, miren, que se ponen para simbolizar el carácter siempre tienden a ser la misma. Es decir, ¿qué hay en común entre estos tres alelos que estamos viendo aquí? La M. Pero la M va a ir acompañada de cosas diferentes, es decir, puede ser de una MR mayúscula o puede ser una M sin nada o puede ser una MD, como estamos viendo acá. Y aquí lo que me está diciendo es que cada uno de esos alelos pues va a tener una respuesta específica. Y miren cómo volvemos a retomar lo que yo ya les había dicho anteriormente, es decir, que cuando tenemos diferentes alelos es importante que nosotros de alguna manera hagamos una jerarquía de cuál alelo domina más sobre cuál. ¿Listo? Entonces, volvemos al ejemplo. Tenemos estos dos patos ánades donde se cruzan dos que son heterocigotos. Aquí lo estamos viendo, este que es MR, ¿cierto? Que se llama restricted y da ese fenotipo particular que es como un poco cafecito, ¿verdad? Y se va a mezclar, digamos que esta es la madre y este es el padre, se va a mezclar con uno que se llama Maillard, ¿cierto? ¿Y ese qué genotipo tiene? También tiene un genotipo que es heterocigoto. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Lo primero que hacemos es sacar los gametos. Entonces, nosotros ya hemos visto, esto se trabaja igual que en cualquier cuadro de Punnett. Entonces, nosotros tenemos los gametos que me va a generar este pato, que es el restricted, que son el M, R mayúscula, ¿cierto? Y el M, D. Si nosotros aquí ya estábamos viendo que esta era la jerarquía, y aquí abajo atrás me la está diciendo, el restringido domina sobre este pato de color oscuro, ¿cierto? Entonces por eso es que yo observaba aquí en este híbrido, en este pato que es heterocigoto, yo observaba el restringido o el restricted, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el padre? El padre me puede heredar el alelo M, solita M, que es el ánade real o el Maillard, como lo quieran decir. Y me hereda también el M de minúscula. Y aquí me dice qué genotipo tiene, qué fenotipo va a tener ese MD o ese alelo MD. Es un pato de color oscuro. Entonces yo hago, después, ¿qué hago? Hago la mezcla de gametos. ¿Sí? Igual que como nosotros hemos trabajado cualquier cuadro de Punnett. Pero ustedes ya empiezan a notar que estamos empezando a ver bastantes variaciones o, bueno, unas variaciones importantes en los genotipos, ¿sí? Porque antes Mendel solamente encontraba dos versiones, aquí nosotros estamos teniendo más de dos versiones de los genes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué vamos a observar nosotros? Lo que nosotros vamos a tener entonces es que al finalizar esto, yo voy a tener un genotipo que es MR, ¿cierto? Que es este geno, este alelo restringido o restricted, ¿cierto? Que va a estar en un cuarto y acompañado de este M sin nada, es decir, el que daba el color Maillard o ánade real, ¿sí? Entonces, si recordamos esto que yo les decía, el MR domina sobre la M, ¿sí? El restringido domina sobre ese M Maillard o real. Entonces, cuando yo tengo esta interacción entre estos dos genes, como la estamos viendo aquí, ¿qué va a pasar? Pues que el que va a dominar es el restringido. Entonces, yo por eso estoy observando aquí que voy a tener un cuarto de la población con coloración restringida, pero heterocigoto. Miren, ahora aquí, este MR domina sobre MD.
¿cierto? Sobre el oscuro. Quiere decir que aquí yo voy a tener otro cuarto de la población con la coloración restrict, ¿sí? Bien, entonces fenotípicamente yo que estoy observando aquí, fenotípicamente yo lo que voy a observar es que son dos patos de la misma coloración, pero la manera como se obtuvo esa coloración es con alelos totalmente diferentes. Aquí tenemos un M de minúscula, pero miren la interacción génica que hay entre esos dos. El M que me da el ANA de real domina sobre el MD que es el que me da el genotipo oscuro. Entonces por eso yo tengo el Maillard o ANA de real, ¿sí? Y finalmente MD, es decir, yo voy a tener un homocigoto recesivo porque este es el último en la cadena, es decir, es el alelo más recesivo, el alelo que todos pisotean, por decirlo así, ¿sí? El alelo que regularmente no se puede expresar. Entonces, de eso se trata el alelismo múltiple. Muchos alelos están interactuando para un único fenotipo. Aquí era, igual que en los conejos, la coloración de su exterior, es decir, en este caso de sus plumas. Y ese fenotipo, como se observaba, pues se iba a ser muy diferente, pero provenía de una interacción alélica de solamente dos sitios, es igual, dos cromosomas homólogos, ¿cierto? Que están interactuando, pero resulta que las versiones posibles que tú vas a poder tener en cada uno de esos sitios, pues aquí en este caso eran 3 específicamente. ¿Listo? Bueno, yo sigo haciendo ejemplos de alelismo múltiple. Entonces, otro ejemplo de alelismo múltiple es uno que de pronto para ustedes puede ser un poco más cercano, que es el tipo de sangre. Resulta que el tipo de sangre, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es su tipo de sangre? Uno dice, no, mi sangre es A positivo, mi sangre es B positivo, B negativo. Vamos a pensar solamente en el fenotipo del tipo, no de si es negativo o positivo, porque eso es otra explicación adicional. Solamente vamos a pensar en el grupo sanguíneo. Es decir, si usted es A, si usted es B, si usted es O si usted es AB. Por ejemplo, yo soy tipo de sangre O, ¿sí? Ya de entrada, entonces ustedes cuando ya empiezan a pensar, se darán cuenta entonces que también tenemos fenotipos diferentes. En la sangre tenemos 4 tipos de fenotipos. El A, el B, el grupo B, el grupo O y el grupo AB. Esos son los 4 tipos de sangre que existen. Ahora, en este cuadro nos está mostrando cómo son los alelos que van a generar cada uno de los tipos de sangre, ¿sí? Aquí el fenotipo, ¿cuál es? Pues el fenotipo es la expresión, es decir, el tipo de sangre específico. Entonces, el alelo I, miren que aquí la I es la que va a ser nombrada para el grupo sanguíneo. Recuerden que yo les venía diciendo, lo común en este tipo de alelos múltiples es que uno siempre utiliza la misma letra, pero acompañada de algo. Es decir, anteriormente nosotros estábamos viendo que la acompañaban de letras adicionales, ¿sí? En el de los conejos veíamos que aquí tenía una más, otra CH, otra H, otra sin nada, ¿sí? Pero coincidían en que aquí, por ejemplo, todos eran Cs. En el de los patos, ¿qué coincidía? Que todos eran M's, ¿sí? Y aquí en el de la sangre, ¿qué coincide? Que todos van a ser Is, ¿sí? Bien, después de ese paréntesis, esa explicación y recordar, entonces nosotros estamos viendo que el alelo que nombran IA es un alelo de carácter o que tiene una herencia dominante, es decir, este alelo va a dominar, ¿sí? Y me va a heredar un fenotipo tipo A, un grupo sanguíneo A, ¿sí? ¿Y yo cómo lo puedo observar a nivel genotípico? En homocigosis
o en heterocigosis con una I minúscula. Vamos a ver qué es esa I minúscula. El alelo IB también es dominante, ¿sí? Y es el que me da el fenotipo del grupo sanguíneo B. ¿Cómo lo puede usted encontrar a nivel genético? Genotípico, homocigoto y heterocigoto acompañado de una letra I minúscula. Tenemos I minúscula y minúscula. ¿Por qué el I minúscula si la pongo doble? A ver, pensemos. Yo les decía a ustedes que el I minúscula sí toca ponerla doble. ¿Por qué? Porque resulta que recuerden que el recesivo solamente se puede expresar en compañía de un recesivo. Entonces, por eso es que yo la tengo que poner doble. Entonces, el alelo II es un alelo de tipo recesivo, quiere decir que este es el que me va a dar a mí el fenotipo O, ¿sí? Es decir, el grupo sanguíneo O. ¿Y qué genotipo va a tener? Como es recesivo, el único genotipo posible es el II minúscula. Es decir, yo tengo un par de cromosomas homólogos y aquí tiene que estar el I. Quiere decir que si usted es de tipo, como yo, de tipo sanguíneo O, estamos hablando de que somos homocigotos recesivos. Bien, tenemos este otro tipo de sangre y alelos IA y B. Y miren que aquí estamos hablando de un tipo de herencia que ya vimos que es de esas alteraciones y es la codominancia. Como estos dos son dominantes, resulta que cuando se juntan los dos cromosomas homólogos que tienen en sus alelos el AM, ¿sí? El grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B, no domina ninguno, sino se va a generar una codominancia. Se van a expresar los dos tipos sanguíneos. ¿Y qué genotipo pues va a tener ese heterocigoto? ¿Listo? Bien, esto es como una explicación, porque es que esto es respecto a unos antígenos y unos anticuerpos que tienen estos tipos de sangres específicas. Es solo porque ustedes lo sepan un poquito. ¿Qué significa? Resulta que cuando yo tengo un tipo de sangre A, los antígenos que yo voy a tener en mis glóbulos pues van a ser particulares de esa sangre tipo A. Cuando tengo tipo B van a ser particulares del tipo de sangre B, y cuando tengo AB van a ser particularmente se van a expresar los dos, ¿sí? Pero cuando yo tengo O, yo no tengo esos antígenos. Entonces, por eso es que de pronto ustedes han escuchado que el donante universal es el O, ¿sí? O puede donarle a A, puede donarle a B, puede donarle a AB. Pero resulta que A no le puede donar a B. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las cubiertas que tienen esos glóbulos rojos son diferentes entre A y B. Pero como O carece de esas cubiertas, podríamos decir que no hay problema cuando tú donas ese tipo de sangre. Si yo tengo sangre de tipo B, solamente personas de tipo B me pueden donar sangre. Si tengo sangre de tipo A, solamente personas de tipo A me pueden donar sangre, ¿sí? Eso es como una explicación adicional. Bien, bueno, entonces resulta que eso es en cuanto al grupo sanguíneo. Y esta parte del grupo sanguíneo es bastante interesante porque, digamos, él nos permite a nosotros empezar a inferir y a determinar estas mismas cuestiones. Bueno, ¿qué pasa si una persona que tiene, voy a hacer un ejemplo acá para, borramos toda la prueba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona que tiene tipo de sangre A, ¿sí? Se casa, pero lo voy a poner como A heterocigoto. ¿Qué significaría que sea A heterocigoto? Que esta persona de tipo de sangre A va a tener, es así, como es heterocigoto, tiene el dominante, que es el A, y el recesivo. Pero se va a casar con una persona que también tiene tipo de sangre heterocigota a nivel genotípico,
pero va a ser B. Entonces la pongo así. ¿Sí? Es lo mismo que veníamos hablando de los paticos. Entonces, ¿qué tipos de hijos, o sea, qué tipo de sangre pueden tener sus hijos? Resulta que hacemos el mismo cuadro de Punnett que hemos hecho siempre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo saco los alelos que puede generar, digamos que esta era la madre, una mujer que tiene este tipo de sangre se casa con un hombre que tiene este tipo de sangre. Entonces, ¿qué alelos puede heredar la mujer? El dominante A, puede heredar el recesivo y el hombre puede heredar el dominante B y el recesivo. ¿Listo? ¿Y qué hago yo? Pues lo mismo que hemos hecho siempre, hacer las uniones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué observamos nosotros? Que estamos viendo qué tipo de genotipos se están presentando. Miren, tendríamos, hay posibilidad de 1/4 de que tengan un hijo que sea de sangre AB, porque aquí tengo los dos alelos dominantes y recuerden que cuando están los dos dominantes hay codominancia. Tendría un cuarto de la población, el 25% de probabilidades de que otros hijos sean A, de tipo de sangre A. ¿Por qué? Porque tengo el dominante domina sobre el I, entonces se va a expresar el A. Tengo un 25% de los hijos que pueden tener sangre de tipo B. ¿Por qué? Porque aquí tengo dominante domina sobre I. Y tengo un cuarto de la población, o el 25% de los hijos que pueden tener sangre de tipo O. ¿Sí? Entonces, creo que este sería el único matrimonio en el cual todos los tipos de sangre se pueden presentar en sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte también es interesante porque, digamos, es algo más cercano. Entonces, ahí viene el primer punto del taller del día de hoy. Entonces, el primer punto del taller dice lo siguiente. Una mujer de sangre O se casa con un hombre de sangre A con genotipo heterocigoto. Ya ahí ya es similar a lo que estábamos hablando antes del genotipo heterocigoto. Vayan haciendo su cuestión mental de cómo lo van a solucionar. Primera pregunta. ¿Cuál será el tipo de sangre de sus futuros hijos? Haga el cuadro de Punnett. O sea, hacen lo mismo que yo acabé de hacer en el anterior punto, en el anterior ejemplo, pero ustedes lo hacen con esa mujer que es de sangre O y un hombre de sangre A, pero heterocigoto. Segunda pregunta, ¿es posible que tengan un hijo con tipo de sangre AB? Justifiquen su respuesta. Estos talleres los hacen de a dos como hemos trabajado. ¿Será que sí es posible que tengan un hijo AB? Y también quisiera que, digamos, en este punto puede estarles ayudando este cuadro. No se estresen por el cuadro. El cuadro lo que les está mostrando, se los voy a explicar. Es, ¿qué pasa cuando yo combino ciertos tipos de sangre? ¿O cuáles son las probabilidades de aparición de los genotipos? Pueden ser que algunos ya dijeron, pues acá los buscamos, pero les haría falta hacer el cuadrito de Punnett. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona de tipo de sangre O, que ya sabemos que tendría este genotipo recesivo, se casa con una persona que tiene tipo de sangre O también? ¿Qué va a pasar? Que el 100% de sus hijos van a tener genotipos O, es decir, recesivos. ¿Será que si esa pareja tuviera un hijo de tipo de sangre A, será el hijo de ellos? Hijo de mi hija, mi nieto será. ¿Sí? Pero no es posible que si yo me caso con un hombre que tiene sangre O y yo también tengo sangre O, tengamos un hijo de sangre A. No se puede, no es posible. Entonces quiere decir que o lo cachonearon o le cambiaron el hijo en el hospital. ¿Sí? Y aquí están, entonces, si tú quieres ver qué pasa cuando una persona
de sangre tipo A, pero que es, digamos, heterocigota, se casa con una persona de sangre tipo B, por ejemplo, B, pero que es homocigota. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los fenotipos y los genotipos probables. Entonces, también me parece que este cuadro es bastante interesante respecto a que nos soluciona mucho estas dudas y puede ser también una guía bastante importante para este primer ejercicio. Entonces, ese sería el primer punto. ¿Listo? Entonces voy a dejar este video hasta acá para que empiecen a trabajar este primer punto. En el segundo video hay otro punto del taller. Entonces van a ver 2 punticos y continuaríamos haciendo pues otro tipo de alteraciones específicamente.